El calor. Nos quedamos en el texto explicativo. En el vocabulario concreto y exacto, nos dice aquí que uso de términos técnicos o científicos. ¿Qué los podemos llamar? Tecnicismos. Ajá. Los tecnicismos son estas palabras que tienen un significado determinado de acuerdo al área en la que esté trabajando. Entonces, uno de los ejemplos que me gusta poner en cuanto a tecnicismo, pues puede ser la palabra resistencia. Entonces, yo en mi vida cotidiana puedo aplicar o puedo usar la palabra resistencia, ¿cierto? Y tiene un significado en específico para la vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa si yo me meto a un libro de física y estoy viendo electricidad y magnetismo? Pues que voy a encontrar la palabra resistencia. Pero, oh sorpresa, esa palabra resistencia no va a tener el mismo significado que yo le doy en la vida cotidiana. Eso es un tecnicismo. Son palabras que de acuerdo al área o ciencia que yo esté estudiando, tienen su propio significado. Ajá. Y este texto explicativo recurre mucho al uso de palabras técnicas, que son los tecnicismos, o términos científicos. Ajá. Por eso es bien importante que cuando ustedes recurran a un texto explicativo o un texto científico, pues siempre tener a la mano una enciclopedia, ajá, o un diccionario para ir buscando, porque a lo mejor yo leo el texto y digo, no le entiendo. Y a lo mejor no es que no le entienda, es que más bien me falta vocabulario en cuanto a tecnicismos. Es decir, aquí me menciona resistencia, pues voy a investigar en física qué es resistencia y eso me va a ayudar a comprender mejor el texto. Ajá. Y luego nos dice aquí que el uso de contrastes, oposiciones, relaciones causa y efecto, recursos gráficos, como lo pueden ser los ejemplos, los ejercicios, las gráficas, las tablas, los cuadros, que si el cuadro, el mapa mental, que si el cuadro sinóptico, que si el mapa conceptual, y los resúmenes. Ajá. Muchos libros de texto al final de cada unidad les muestra un resumen de toda la unidad. ¿Y qué son estos contrastes, oposiciones y relación causa y efecto? Pues que muchos libros, para que nosotros entendamos los temas, nos presentan, hablando de la causa y el efecto, nos presentan mucho el texto en forma de causa y efecto. Me presentan la causa y el efecto que genera. Que a veces es más fácil entender el efecto a partir de la causa, ¿cierto? A que si solo me ponen el efecto, pues a lo mejor no entiendo por qué sucede, pero si me ponen la causa ya entiendo por qué sucedió el efecto. Ajá. Las oposiciones, pues recurre mucho a las oposiciones porque a veces no entiendo lo que es blanco, ¿cierto? No entiendo lo que es blanco, pero si me explican lo que es negro,
y lo entiendo, ya sé que es lo contrario a blanco y entonces ya entiendo lo que es blanco. Ajá. Entonces recurre mucho a estos elementos. ¿Para qué? Para explicar los temas. Y un ejemplo, pues es cualquier libro de texto de la escuela. Vámonos con el texto argumentativo. Y el texto argumentativo, pues tenemos aquí que requiere del buen uso del lenguaje para cumplir su objetivo. Recuerden que el objetivo de un texto argumentativo es persuadir o convencer a mi lector. Ajá. Al final de cuentas, si yo lo que voy a hacer es un texto argumentativo, deben de tener siempre súper guardado en la cabeza que su objetivo como autor de un texto argumentativo es que quieren convencer o persuadir a su lector. ¿De qué? De que el punto de vista que ustedes tienen también lo tenga su lector. Ajá. El decir, voy a hablar sobre la pena de muerte. ¿Verdad que es un tema polémico la pena de muerte en las cárceles? Si sí es padre, o bueno, si sí está bien que suceda o que está mal que suceda por todas las cuestiones éticas que involucra. Podemos tomar también la parte de la genética. ¿Qué tanto podemos jugar con los genes de una persona? Ajá, si está bien o está mal. Entonces, agarrando el caso de la pena de muerte, voy a tomar mi postura, el decir por qué sí y por qué no, en dado caso de si sí o si no. Y para argumentar y tener un buen texto argumentativo, tengo que investigar. Tengo que investigar y si voy pro a que sí suceda la pena de muerte o voy en contra de que suceda la pena de muerte, tengo que investigar bien para dar argumentos concretos, para convencer a mi lector. Entonces, por ahí puedo investigar si estoy en pro o en contra, por los lugares donde hay pena de muerte y qué causas ha tenido que se aplique la pena de muerte. Y fíjense, nos dice aquí que la organización textual está definida y presenta 3 elementos. La tesis, que la tesis es lo que voy a exponer. En la tesis casi siempre va si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y la situación de la que voy a hablar. Luego viene el cuerpo argumentativo, que es la parte más extensa de un texto argumentativo, donde ustedes tienen que arrojar argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, y así, ¿no? Lanzar todos los argumentos que ustedes tengan para convencer a su lector. Y por último, pues las conclusiones. Nos dice aquí que presenta argumentos y vamos viendo de manera bien general qué es un argumento. Pues se dan de cuenta que un argumento, las partes que tiene un argumento es premisa, más premisa, más premisa, más premisa, etcétera, etcétera, y X cantidad de premisas es igual a una conclusión. Les voy a poner un ejemplo. Con un ejemplo bien sencillo de la vida cotidiana. Si yo me baño en la noche, esta es la situación, si yo me baño en la noche y me lavo el cabello, tengo 2 opciones. Pues dormirme, o sea, sí, a ver, déjenme lo planteo mejor, porque tengo 2 opciones. ¿Me duermo con el cabello mojado o me duermo con el cabello seco? Esas son mis premisas. O sea, me puedo dormir con el cabello mojado o me puedo dormir con el cabello seco. La conclusión es que si me baño tarde, me voy a dormir con el cabello mojado. Entonces es lanzar premisas para poder llegar a una conclusión. Es decir,
Los perros son caninos. ¿Y verdad que son caninos? Y los caninos son mamíferos. Y también es cierto, ¿verdad? Que todos los caninos son mamíferos, todos los caninos nacen de la madre y no de un huevo. Ajá. Entonces tengo, los perros son caninos y los caninos son mamíferos. Por lo tanto, los perros son mamíferos. ¿Sí o no? Los perros son caninos y los caninos son mamíferos. Por lo tanto, el perro es un mamífero. Estoy arrojando que los perros forman parte de los caninos y que los caninos forman parte de los mamíferos. Entonces, yo puedo concluir que el perro es un mamífero. Entonces, eso es un argumento. Lanzar premisas para llegar a una conclusión. Y nos dice aquí que pues suelen tocar temas polémicos, que casi siempre cuando se habla de un tema polémico, pues nos vamos a los mismos de siempre, los que les decía, la pena de muerte, que si la eutanasia, el poder decidir si ya quiero dejar de vivir, el aborto. Entonces, casi siempre tocamos eso como tema polémico, pero la cuestión aquí es que cualquier tema que ustedes quieran abordar para un texto argumentativo es polémico. Así de que a mí me encanta el fútbol, ¿y qué va a tener el fútbol de polémico? Pues hay que buscar el momento donde ha sido polémico. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, la verdad no supe cómo quedó, pero a lo mejor puedo observar ahorita cómo quedaron los grupos para el Mundial de este año, y a lo mejor puedo observar que en un grupo quedaron 2 países que están involucrados ahorita en el pleito de Rusia y Ucrania, y que a lo mejor puede llegar a haber cierto roce dentro de ahí y se puede convertir en un tema polémico. Entonces ahora sí que no nos quedemos nada más con los temas polémicos que ya conocemos, sino que si quieren hablar de cualquier tema que ustedes quieran en el texto argumentativo, decir, si les cargo a la historia de ese tema que a mí me interesa, puedo encontrar un punto donde fue polémico y abordar desde ese punto. Y aquí en su libro nos da algunos ejemplos como el ensayo y la reseña crítica para el texto argumentativo y me da qué recursos argumentativos puedo yo consultar. Y esta tablita la saqué tal cual de su libro y la pasé para la presentación. Y entonces en esta tablita tengo los recursos argumentativos a los que yo puedo recurrir cuando estoy trabajando en un texto argumentativo. Y estos recursos argumentativos, pues es aquello con lo que el autor respalda su opinión. Y es con lo que va a intentar persuadir a su lector. Entonces, primero tenemos las valoraciones. Entonces, yo puedo recurrir a una valoración para poder calificar o enjuiciar una situación o una acción. Y eso sirve para persuadir a mi lector. Eso quiere decir que si yo toco la pena de muerte, yo puedo crear un párrafo donde enjuicio o valoro la pena de muerte. O sea, yo sentenciar que la pena de muerte es mala o es buena. Le estoy dando una valoración, ¿cierto? Tenemos las comparaciones, donde podemos explicar igualdad o diferencia entre dos sucesos. Entonces, es decir, yo estoy hablando de este tema, pero lo voy a igualar a este tema para que la gente se dé cuenta de lo malo que es. O voy a igualar a este con este para que la gente se dé cuenta de lo bueno que es. Supongamos, hablando de la pena de muerte, para hacer una comparación, si yo considero, ojo, aquí nada más es meramente un ejemplo, no quiere decir que sean mis opiniones. Si yo considero que la pena de muerte tiene que ser aplicada aquí en México, yo lo puedo comparar con cualquier otra situación. O sea, al decir, híjole, es que la pena de muerte es tan buena como un partido de Chivas contra el América. Y estoy haciendo una comparación para que la gente diga, sí es cierto, es igual de buena, entonces, pues sí que se aplique. Ojo, aquí es un ejemplo, no estoy queriendo decir que la pena de muerte es igual de bueno que un
simplemente es para ejemplificar el tipo de comparación. Luego tenemos los ejemplos. El ejemplo vendría siendo aquello que me permite sustentar un argumento a partir de un hecho tangible. Entonces yo puedo tener cualquier situación y ya que pongo un ejemplo ya se vuelve algo tangible. Lo que les decía es, a partir del tema polémico que yo estudié y que a lo mejor aquí en México no ha sucedido, no ha pasado, puedo buscar en otros países y poner ejemplos y decir, en Estados Unidos pasó esto y tuvo como consecuencia esto, por eso no debe de pasar. Y entonces ya es algo tangible, algo que la gente puede investigar y que puede informarse. Tenemos preguntas retóricas, donde vamos a cuestionar al lector. Para que reflexione. Esto quiere decir, si yo sé que mi lector tiene un punto de vista muy definido, pues le voy a cuestionar ese punto de vista que tiene, para que se ponga a pensar y a ver si por ahí le puedo meter mi idea. Y este es bien fácil de identificar, siempre que tengamos signos de interrogación, pues va a ser una pregunta retórica. Respaldo de autoridad, pues es cuando hago referencia o tengo citas textuales de especialistas. Entonces, a lo mejor, híjole, yo no sé o no soy especialista en pena de muerte, pero puedo citar a una persona que es especialista y entonces le doy más validez a mis argumentos. Tenemos la ironía, que nos dice que es una burla planteada de una manera muy fina para otorgar un sentido contrario. La analogía, que es cuando comparamos dos hechos que parece que poco o nada que ver. Entonces hay veces, por ejemplo, el ejemplo que les puse de la pena de muerte con un partido del América y del Chivas, ¿verdad que nada que ver? Pero se logra hacer una comparación. La causa y efecto, pues plantear una causa que produce un efecto. Ventajas o inconvenientes. Entonces, ustedes si van a hablar sobre la pena de muerte, pues pueden hablar de las ventajas o desventajas que tiene la pena de muerte y vendría siendo un argumento. Y por último, los datos científicos. Entonces, puedo recurrir a evidencia científica para justificar más mi texto argumentativo. Y en la siguiente diapositiva traigo unos ejemplos para ver cómo es que pues se ven. Y entonces el primer ejemplo que tenemos es, si la educación no funciona, ¿no sería mejor tirar la toalla y aceptar que nada cambiará? Si supongamos que el texto que yo estoy leyendo pues es argumentativo y está hablando sobre la educación. Y como sabemos, pues hay mucha gente que dice o cree que pues que si la educación es mala, no mala en el sentido de que nos va a hacer personas malas, sino que a lo mejor el sistema aquí en México educativo pues tiene sus deficiencias, que si está tan abandonado el sistema educativo, pues ¿para qué seguimos? Entonces hay mucha gente que considera que pues la escuela es mala, o sea, en el sentido de que pues no tiene chiste estudiarla. Entonces, a esa gente ustedes podrían llegarla y decir, bueno, entonces si la educación no funciona, pues fácil, que se quite la escuela y ya que cada quien haga lo que quiera. Para cuestionarle lo que él considera como correcto. Entonces, el primero es de pregunta retórica. Cuestionarle la idea que tiene a nuestro lector. Segundo, dice, hay materias importantes que no deberán faltar en ningún pensum escolar, como la historia, la literatura, la biología o las matemáticas. Es uno de tipo de ejemplo, ¿cierto? Entonces yo digo, pues hay ciertas materias que no deben de faltar en la currícula y pongo de ejemplo, como lo pueden ser la historia, la literatura, las matemáticas, la biología. Dice, cada día ocurren 1 millón de accidentes automovilísticos alrededor del mundo. ¿Cuál estoy utilizando? Pues la de datos científicos, ¿cierto? Por ahí hay que especificar quién me dice que alrededor del mundo, pero es un dato científico.
Ajá. Siempre que ustedes encuentren en un texto números, porcentajes, cifras, pues va a hacer referencia a un dato científico. Y nos dice, atacar la contaminación de las aguas es tan urgente como acometer proyectos de reforestación en zonas desérticas. Y es uno de comparación, ¿verdad que tengo dos situaciones? La primera situación es contaminación de las aguas, ¿cierto? Y la segunda situación es la reforestación en zonas desérticas. Tengo dos situaciones que las estoy comparando y que les estoy dando el mismo valor, ¿cierto? Estoy diciendo, esto es igual de importante que esto. Entonces quedó que el primero es de pregunta retórica, el segundo es de tipo ejemplo, el tercero son datos científicos y el cuarto es de comparación. Entonces, la próxima clase, lo primerito que vamos a hacer va a ser una actividad. Para ahorita terminar de ver el texto descriptivo y la próxima clase, la primera actividad que vamos a hacer es, yo les voy a traer algunos recursos argumentativos y vamos a ir descifrando a cuál de todos estos va, ¿no? Voy a traer varios recursos argumentativos sacados de textos argumentativos y vamos a ir definiendo si es de tipo ejemplo, si es de tipo ironía, si es de tipo causa y efecto. Salud. Entonces, vámonos con el texto descriptivo. Y nos dice que evocan, que por ahí pues vamos viendo qué es el verbo evocar. Pues el verbo evocar es que a partir de lo que sea, nosotros traemos a la mente algo. Eso es la evocación. Entonces hay veces que están platicando con alguien y les está contando cómo se la pasó el fin de semana y a ustedes les evoca, híjole, hace un año yo tuve un fin de semana igual. Eso es evocar. Es traer a la mente algo. Entonces, lo que busca un texto descriptivo, pues es evocar, representar o situar objetos. Y muchas veces pasa que nos dicen, ay, sí, el cacharro, pongan cualquier dispositivo que ustedes quieran, y ustedes dicen, ¿qué es el cacharro? Y entonces la persona les empieza a describir, no, pues eso que... ¡Ah! Y visualmente ustedes se identifican, pero no sabían cómo se llamaba. Eso es evocar. Entonces, para eso sirve el texto descriptivo. Nos dice que usa adjetivos, adverbios y preposiciones de lugar. Lo que más va a predominar siempre sí o sí son los adjetivos, porque son lo que en el español nos ayuda a describir lo que sea. Y que el detallismo se tiene que dar en orden. Y tenemos por aquí postales, cartas, catálogos, libros de viaje, donde se nos describe. Si yo adquiero o la vecina me pasa un catálogo de ¿qué será? Bueno, de X marca, pues tiende a lo descriptivo, ¿no? De que hay juego de toppers, 4 piezas, color transparente, con tapa, te lo describen. Un libro de viaje, pues evidentemente tiene que ser muy descriptivo para saber cómo es aquel país que me están presentando. Y vamos a hablar de dos conceptos que sí o sí hay que considerar cuando estamos trabajando con algunos textos, que es la interdisciplinariedad y la intertextualidad. Y esto es bien importante porque a veces creemos que las materias están aisladas, que las ciencias están aisladas. Esto quiere decir que, pues para mí las matemáticas son las matemáticas y la física es la
física y no tienen nada que ver. Una cosa es la matemática y otra cosa es la física. Ajá. Entonces, cuando hablamos de interdisciplinariedad, es entender que estas ciencias tienen una relación muy directa. Ajá. Y que para yo comprender la física, también tengo que comprender las matemáticas. Y que dentro de la física se utilizan las matemáticas. Ajá. Entonces, eso es la interdisciplinariedad, el comprender que varias disciplinas están interconectadas. Y que el entender esta palabra o este concepto, pues a mí me va a ayudar a relacionar de mejor manera estas materias que tienen una relación y entonces me va a ayudar a tener un mejor desempeño en el estudio. Es decir, híjole, es que ¿por qué la física no se me da? Ah, porque a lo mejor tengo deficiencias en las matemáticas. Entonces voy a repasar las matemáticas para entonces ahora sí pasarme bien a la física. Y la intertextualidad es comprender que así como las ciencias no están aisladas, sino que tienen una interconexión entre ellas, los textos también tienen una interconexión entre ellos. El que no se limiten a, como la maestra me dejó una tarea de física, entonces todo fuente que yo consulte o todo texto que yo consulte tiene que ser de física. El decir, me dejó una tarea de física, pero también puedo consultar textos de matemáticas. El entender que los textos están interconectados entre sí, aunque pareciera que no es cierto. Y entonces les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda? Esta materia está más fácil que la del mes pasado, ¿verdad? Entonces les pregunto, ustedes los que están aquí se quedan aquí, ¿verdad? No se van a tener que trasladar, ¿no? Ok, perfecto. Y ya para terminar, lo vamos a dejar medio, no lo vamos a dejar inconcluso. Tenemos el proceso de escritura, que es a partir, yo ya vi la macroestructura de un documento, ¿cierto? Ya vi las intenciones comunicativas de un texto, ahora bien es cómo mis ideas las plasmo en un texto. Y primero que nada, pues hay que planear. Y les digo que en este libro viene de manera bien, o sea, bien general, nada más viene la parte de los pasos, planear, escritura, revisar y reescribir. Pero los que ya estuvieron conmigo viendo la materia de la información al conocimiento, esto lo vimos más detallado. Entonces, por ahí en la presentación viene más detallado, pero vamos a platicarlo. Planeación. Ya habíamos visto que la planeación, y para los nuevos, ¿qué sucede en la planeación? Pues en la planeación yo escojo mi tema. Selecciono mi tema y habíamos hablado de que una vez que escojo mi tema hay que delimitar ese tema. Delimitar, ponerle límites. Que si yo escojo de tema el cáncer, pues del cáncer hay un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es limitar, irle poniendo límites. Ok, cáncer, pero ¿qué me interesa del cáncer? Pues específicamente me interesa el cáncer en el hígado. Entonces, ya de toda esta información que yo tengo, ya lo reduje únicamente al cáncer de hígado. Que lo que me interesa son las causas. ¿Qué se puede hacer para prevenir el cáncer de hígado? Pues todavía lo delimité más, le puse más límites. Porque si no, entonces la información que ustedes van a tener es infinita. O sea, hoy en día con el Internet, el acceso a la información es bien rápido, en cuestión de segundos, y es a un montón de información. Entonces luego van a tener tanta información que no van a saber qué sí, qué no. Entonces, para eso sirve limitar. Ok, dentro de la planeación, una vez que limité el tema, pues prosigue la investigación. Para todo texto necesitamos hacer una investigación, buscar mis
Fuentes de consulta, el decir, ah, mira, este texto de tal instituto de cancerología me interesa porque habla de lo que quiero yo platicar. Ah, mira, este doctor publicó esto y también me sirve. Ah, mira, esta enciclopedia de X habla sobre esto y me sirve. Ya investigué y acuérdense que dentro de la investigación debe de haber un proceso de información. Esto quiere decir que de este texto que ya me interesó, que tiene 10 páginas, tengo que procesar toda esa información, rescatar lo más relevante y lo que a mí me va a funcionar. Y hay varios métodos para la recopilación de información, que si puedo hacer mapas conceptuales, que si puedo hacer resúmenes, que si puedo hacer fichas de trabajo, que si puedo hacer un mapa mental, un cuadro sinóptico, una línea del tiempo, para ir resumiendo la información. Una vez que ya tengo esto, pues ahora sí nos pasamos a la escritura, donde en la escritura pues hay que tomar ciertos aspectos a considerar, como lo pueden ser las propiedades del texto, que eso lo vamos a ver la próxima clase, que hay que recordar que el texto debe de tener adecuación, coherencia, cohesión. ¿Para qué? Para que el lector lo entienda, lo comprenda. ¿Qué más sucede en la escritura? Pues la creación de párrafos, la unión de estos párrafos para que vaya teniendo coherencia y cohesión. Luego, una vez que yo ya tengo mi texto súper definido, pues pasamos a la parte de la revisión, que es pues darle una leída general a nuestro texto y ver dónde tenemos fallas, revisar ortografía, revisar que tenga la coherencia, que no repita palabras, y entonces darle una depuración al texto. Y ya una vez que lo corregí, pues reescribimos con las correcciones pertinentes. Quito o pongo lo que haga falta una vez que ya revisé. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar hoy. Y la próxima semana entramos con una actividad para de recursos argumentativos, para identificarlos, porque luego a veces cuando trabajamos con textos en los exámenes vienen algunos ejemplos y te pide que identifiques a cuál pertenece o en cuál entra. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esos y vamos a ver las propiedades del texto. La adecuación, la coherencia, la cohesión. Y entonces pregunto antes de irnos, ¿alguna duda con esto que vimos el día de hoy? ¿No? Les recuerdo, más tardar entre semana, sí o sí, la presentación va a estar arriba para que la vayan descargando y vayan completando sus apuntes. Y la presentación, a menos que le agregue algo, va a estar ya completa. Ya la tengo casi completa, entonces, para que la chequen y recuerden que también su clase grabada va a estar arriba por si quieren consultar algo que me fui muy rápido o estar anotando la presentación o no puse tanta atención. Y para los que vimos la clase pasada, bueno, el mes pasado, álgebra, les debo la presentación, esa sí queda arriba este fin de semana, la presentación completa. Entonces queda arriba y también lo de la última clase, ¿sale? Entonces sería todo, me despido de los que están en línea, que les vaya bien, adiós. Déjale. Gracias, maestra. Adiós. Adiós, adiós, que les vaya bien.